siguiendo el formato anterior, con una exposición por parte de nuestro invitado, el doctor Antonio González Fernández. El descanso va a ser hasta las 6, igual que el día de ayer. Gracias. Pues gracias. Tal vez mencionar que hoy falleció José Lladó, que es el presidente de la Fundación Javier Zubiri, ¿no? Y es el hijo del que fue el mecenas de Zubiri, Juan Lladó, y es el hombre pues, al que se le debe la creación de la Fundación Zubiri, tal como es hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionarlo para recordar y hacer un pequeño homenaje, ¿no?, a esta persona que le debe mucho los estudios de filosofía, la edición de las obras de Zubiri, bueno, que ya lleva más de 30 volúmenes, pues no hubiera sido posible sin el mecenazgo y la iniciativa de José Lladó. Y al mismo tiempo también, bueno, pues todas las actividades que ha hecho la Fundación, ¿no? Bueno, eso por un lado, de la parte, si se quiere, triste. Por otro lado, bueno, ahí veía que era el día de Cuaresma, pero también es el día... En España le dicen el Día de los Enamorados, en El Salvador le dicen el Día del Amor y la Amistad, con lo cual, bueno, a todo el mundo le toca algo, ¿no? Porque es más, entonces todo el mundo puede ser felicitado. Y es un día apropiado también para hablar de la intersubjetividad, ¿no? Como veníamos diciendo, ¿no? Este sería el tema de hoy. Tal vez podemos empezar con algunas consideraciones previas, ¿no? Unas consideraciones previas, porque ayer hablamos del sujeto. Perdón, me voy a... Ayer hablamos del sujeto y, bueno, vimos que ese término pues, tiene sus dificultades y que el mismo Husserl es consciente de las mismas y que se da una evolución en su pensamiento y que llega un momento donde se nos dice que esta subjetividad es intersubjetividad y además es algo más radical que el yo y que las desinencias personales, sino que apunta algo para lo que Husserl a veces dice que no tengo nombres, y que incluso, como es donde se constituye la temporalidad, pues en cierto modo está más allá del tiempo, ¿no? Bueno, entonces estuvimos ayer hablando del sujeto, de la subjetividad, bueno, de los problemas o de esa vida que, sin dejar de ser personal y sin embargo no es una vida anónima, pues tal vez no se la define, no es la mejor terminología el denominarla subjetividad. Pero hay un problema también que hay que mencionar y que va a ser importante para lo que vamos a decir a continuación, que es la cuestión de cómo sé del yo, cómo sé de mí mismo, cómo me conozco, cómo hay acceso a mi propia realidad como sujeto. Y ahí hay un problema que ha aparecido en la historia de la tradición fenomenológica, ¿no? Que es que, claro, si yo le aplico a mí mismo, a mi yo, la intencionalidad, porque recordemos, el conocimiento, el modo como la fenomenología entiende la conciencia es en términos de intencionalidad, ¿no? Es decir, hay... El ejemplo que pone Husserl es el de una bola de billar que tal vez tenía sobre su mesa, o decía que la tenía sobre su mesa, pero pensemos, por ejemplo, en esta pluma, ¿no? Esta pluma, supuestamente, todos, bueno, no sé si se ve bien, pero es de color negro, quitando el clip, ¿no? Es de color negro y es de un color uniformemente negro. Digamos, la percibo como uniformemente negra, no es una pluma de colores, con puntos, con rayas, la percibo como uniformemente negra. Y, sin embargo, la percibo así, pero las sensaciones con las que llego a decir que es uniformemente negra no son sensaciones de negro todas iguales. Si la miro así, pues resulta que por el medio, no sé para ustedes, pero está brillando, ¿no?
está brillando y me devuelve otras impresiones de color que no son el puro negro. Yo la percibo como negra, y como negra incluso diría como un negro mate, pero sin embargo sobre ella está reflejando la luz y lo que tengo es una riqueza grande de gamas de negro o de otros colores, ¿no? En cuanto a sensaciones, en cuanto a contenidos sentidos, ¿no? Contenidos presentantes, dice alguna vez Husserl. Pero siendo una multiplicidad de sensaciones de color, yo la percibo como uniformemente negra. Las sensaciones son plurales, pero la percepción es, bueno, pues esto es una pluma y es uniformemente negra. Bueno, podríamos decir lo mismo de esta superficie o de cualquier otra realidad, ¿no? Se me da con una multiplicidad de colores, de datos sensibles, pero la percepción es... Por ejemplo, en el caso de la bola de billar, pues es muy claro, ¿no? La bola de billar, pues todos sabemos, bueno, que tienen algunas un numerito ahí o lo que sea, pero imaginemos que no tenga ningún número ni nada, las percibimos como que tienen un color uniforme las bolas de billar, se suelen hacer así. Y sin embargo, si nos fijamos analíticamente en las distintas impresiones de color, en los distintos contenidos de color que me da la bola de billar o la pluma, pues hay una multiplicidad, porque por un lado brilla, por el otro lado tiene sombra, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce que yo la perciba como uniformemente negra? Bueno, pues la respuesta de la fenomenología es la intencionalidad. Es decir, no solamente hay una gama de sensaciones diversas, sino que hay un momento de darse cuenta, y ese momento de darse cuenta es un darse cuenta de, y ese de se refiere a esa como direccionalidad, y por eso la puede llamar Husserl acto, porque estoy dirigido hacia esa realidad y estoy como, digamos, allí es lo que en la fenomenología se suele subrayar y se suele entender de una manera, digamos, que le concede como un cierto protagonismo a la subjetividad, porque es ese movimiento de la intencionalidad el que, digamos, sintetiza todos esos datos variados y múltiples, esa multiplicidad de colores en este caso, y los convierte en un color uniforme y los percibe como un color uniforme. No percibo la bola de billar como que fuera de coloritos, la percibo como de un color uniforme, aunque las sensaciones sean plurales y sean diversas. Entonces, eso es lo que hace la intencionalidad, ¿no? Y entonces, en virtud de la intencionalidad, eso no solo la percibo como negro mate, la percibo, por ejemplo, como una pluma o como la superficie verde de un libro, que si la observo más detenidamente, pues lo mismo, hay distintos matices de color, pero lo percibo, e incluso puede estar un poco sucio por el paso del tiempo, pero lo percibo como un color verde uniforme, ¿no? Porque hay ese momento digamos, intencional, que es lo que me lleva, en este caso, a unificar toda esa multiplicidad en una unidad que dice negro mate, o que dice pluma, o que dice... Esa es la tarea de la intencionalidad. En la obra de Zubiri eso se corresponde al logos, no a la aprehensión primordial, ¿no? Vale. Entonces, ¿eso lo puedo decir de mi subjetividad? ¿Lo puedo decir de mi yo? ¿Lo puedo decir del fluir de los actos? Lo puedo decir, tal vez, por lo que vimos ayer, tal vez sea mejor hablar de actos, de la vida, de conciencia, una vida que es Ich Leben, dice Husserl a veces, es decir, una vida que es personal, no es una vida anónima. Pero de esa vida podemos decir esto, podemos decir que la entendemos de esta manera. Bueno, pues ahí hay, en fin, en Husserl al principio era un poco optimista al decir esto, ¿no? Como que hubiera una intencionalidad dirigida hacia el mundo y otra intencionalidad que está dirigida hacia la propia vida subjetiva. Pero, claro, eso no faltaron enseguida fenomenólogos que se dieron cuenta de que las cosas no son tan sencillas. Y hay gente, bueno, pues que también hay un libro, no sé si lo tengo por aquí, bueno, si no, tampoco, en fin, de un autor judío más contemporáneo que se ha dedicado pues, a estudiar eso más exactamente en Husserl, porque es verdad que en Husserl Daniel Zahavi, que tiene un libro que trata de esto, de la autoconciencia, self-awareness, temporality and alterity. Digamos,
Porque en algunos textos, si se quiere más optimistas de Husserl, pues dirijo mi intencionalidad a la pluma, al mundo, a las cosas, y la puedo dirigir también al sujeto, al yo. Pero claro, algunos empezaron a observar, no es igual. Si yo dirijo la intencionalidad a la vida de conciencia, de alguna manera ya no es vida de conciencia, lo objetivo, porque lo característico de la intencionalidad es precisamente eso, que me da plumas, libros, relojes, vasos, personas, lo que sea, que no son yo, que son realidades objetivas, que son el polo objetivo de la conciencia, ¿no? Constituye ese polo objetivo de la conciencia, ¿no? Entonces, si dirijo ahora esa intencionalidad a la conciencia misma, como que la convierto en un objeto. Porque la intencionalidad lo que hace es eso, captar objetos, y con esa alteridad que es la objetividad, que es una alteridad para mí, porque es pluma para mí, en mi vida, todo eso, es color en mi vida, pero es una objetividad, digamos, que de alguna manera pone las cosas fuera de mí, las hace distintas de mí. ¿Puedo hacer eso con la vida de la conciencia sin convertirla en un objeto? Bueno, pues eso, hay autores como Heidegger que dijo, no, bueno, pues es otra cosa, la existencia es otra cosa, sí, la existencia tiene algún tipo de presencia o de presencia para sí misma, sí que queremos hablar de self-awareness, pero hay algún tipo de autoconciencia, pero no es fácil decir que eso funciona con la misma intencionalidad con la que trato de las cosas, porque las cosas, digamos, precisamente las pongo como otras. Y la vida de conciencia no es otra, es mi propia vida. Es la vida en la que se constituyen todas esas cosas objetivas. Pero ella no es una cosa objetiva que se constituya como las demás cosas. Entonces, bueno, pues ahí habría que mencionar, por ejemplo, Ortega y Gasset participa en esa discusión. Ortega, por una parte, dice, bueno, sí, claro, que saberla la sabemos, ¿no? Conocerla la conocemos. No es que no la conozcamos, porque algunos habían dicho, los neocantianos, Nathorp, habían dicho, es un constructo, porque claro, en el neocantismo es un constructo, es una condición de posibilidad, pero Husserl quería decir, no, de algún modo se me da la vida de conciencia. Y Ortega, sí, está de acuerdo con eso, Ortega venía del neocantismo, y dice, sí, se me da la vida de conciencia, pero es verdad que no se me da en la misma manera que se me dan los objetos. Es otro tipo de experiencia, ¿no? También Patočka, el filósofo checo, ¿no? Iría por ahí. Aquí tal vez, yo creo que es muy importante en esta discusión la obra de Michel Henry, que ya lo mencionamos, porque Michel Henry él hace lo que él ha llamado una fenomenología material, pero la verdad es que esa palabra material ahí tiene un sentido muy peculiar, porque las materias en la fenomenología son, por ejemplo, eso, los colores, las sensaciones, los olores, los sonidos, lo que sea, son esas sensaciones elementales, son materias, contenidos presentantes, y en ese sentido las llama. Pero claro, esas materias pertenecen a ese momento de, digamos, por decirlo en términos de Zubiri, ese momento sentiente, ¿no? Que de alguna manera tiene una especie de inmediatez, porque son lo que constituye la savia, el contenido de mi vida, ¿no? Es lo que el mismo Henry llama la vida, ¿no? La vida es ese sentir que no está en el mundo, sino que es, digamos, pre-mundano, ¿no? Es mi propia vida de conciencia. Sí, en ella se constituye el mundo, pero ella no se me da como se me dan las cosas del mundo. Y él ha hecho, digamos, bandera de esa observación. No se me da mediante la intencionalidad. ¿Cómo se me da? Bueno, pues él habla de una autoafección. Digamos, es la vida que está compuesta de esas materias, de este sentir, pero que es un sentir que justamente, aunque lo llama materia, lo llama cuerpo, lo llama carne, pero precisamente no está en el mundo. No está en el mundo. Tal vez la terminología no ayuda, pero es la vida misma de la conciencia, si se quiere hablar. Es mi propia vida que no pertenece al mundo y que se me da en esa forma de que la vida se afecta a sí misma.
es como transparente a sí misma. Un ejemplo que él pone es el dolor. El dolor no se me da como algo que está en el mundo, se me da como algo, digamos, como un sentir que no me habla del mundo, no me habla, sino que es interno, por así decirlo, pero no es una distinción fuera-dentro, sino que simplemente no llego a él con la intencionalidad, porque la intencionalidad convertiría el dolor en una cosa objetiva, y no tiene objetividad, es la pura vida, ¿no?, de la conciencia. Entonces, claro, ahí Henry hace una crítica importante al planteamiento de Husserl. Tiene cosas que recuerdan a Zubiri, porque está diciendo que el sentir es decisivo y se mueve en un nivel distinto de la intencionalidad. Si la intencionalidad se corresponde más bien a lo que Zubiri llama el logos, pues ahí tendríamos ese nivel previo y más radical del sentir. La intencionalidad, claro, en el caso de Henry, la intencionalidad me pone me pone en el mundo, toma todos esos datos sensibles que en sí mismos serían amorfos, serían parte de esa corriente de la vida, pero al captarlos intencionalmente ya no es un montón de datos sensibles que serían parte de mi vida, sino que los pongo en el mundo como una pluma que no es mi vida de conciencia, como un libro que no es mi vida de conciencia, etcétera, etcétera. La intencionalidad es objetivizante y es mundana, es decir, pone las cosas como objetos distintos de la vida de conciencia. En cambio, lo que son las puras sensaciones, el puro sentir, a diferencia de la intencionalidad, es decir, ese nivel que en Zubiri se llamaría aprensiones, ese nivel de las aprensiones, no me pone en el mundo, ¿no?, dice Henry. Y es lo que a él le interesa tematizar, porque ahí se juega para él, pues eso, lo decisivo de la fenomenología, que es la vida, más que la objetividad. Y no le falta razón en muchas cosas, ¿no?, en llamar la atención. Decíamos ayer, me parece, que su interpretación de Marx, por ejemplo, es muy interesante. Digamos, la praxis de Marx es eso, la vida humana en su radicalidad, de la cual surgen todas las construcciones, por ejemplo, económicas, ¿no? Por ejemplo, su lectura del cristianismo, pues su lectura del cristianismo es eso, que el cristianismo es ese Jesús que dice yo soy la vida, ¿no? Es el que nos revela la vida a diferencia del mundo, nos revela nuestra propia realidad, digamos, que no es pura exterioridad, o su interpretación de la pintura abstracta, sobre todo de Kandinsky, que tiene un libro sobre Kandinsky. Pues, ¿qué es la pintura de Kandinsky? Pues es que precisamente eso, no hay intencionalidad, porque son colores, en este caso, ¿no?, son formas, pero sin intencionalidad. Es un intento, la pintura de Kandinsky, de pintar ¿qué? De pintar la vida, no el mundo, ¿no? Bueno, entonces es muy interesante y lo que nos estaría diciendo es eso, la vida no se capta con la intencionalidad, porque si la quisiera captar con la intencionalidad, la convertiría en un objeto. Y es justamente lo que no es un objeto. Desde el punto de vista de Zubiri, claro, también ahí es interesante, y hemos dicho que se trata de hacer un trabajo colectivo, porque desde el punto de vista de Zubiri, es verdad que Zubiri nos dice más radical que el logos, y por lo tanto más radical que la intencionalidad, que el captar las cosas con un sentido, etcétera, es la aprensión. Pero en Zubiri hay, en la aprensión, en esos datos sensibles, resulta que no son una vida ajena al mundo. Ese fluir de colores, de sensaciones, como se da en la formalidad de realidad, y esto es muy importante, como se da justamente en la formalidad de realidad, pues tienen no la objetividad de la intencionalidad, pero tienen una alteridad radical respecto a la propia aprensión. Si volvemos al ejemplo que nos ponía Henry del dolor, pues Zubiri diría, bueno, pues sí, pero cuando me duele, por ejemplo, imaginemos que me duele el bazo, ¿no?
pues a lo mejor nunca me había acordado en mi vida de que yo tenía bazo. Y solamente cuando me duele me acuerdo del bazo. Pero realmente entonces sí hay un aparecer de algo, no en la objetividad del mundo, pero sí en la realidad. Es digamos, algo que realmente me duele y ese órgano aparece como real, ¿no? Me da, bueno, el órgano como lo puede ver un científico en unos rayos X, o pero sí me da una realidad que me duele. Bueno, y eso lo diríamos también de la pluma, de lo que sea. Sí, la pluma es un objeto, pero antes de, digamos, en ese nivel más radical, que no es antes cronológicamente, sino más radicalmente, todas esas sensaciones de color se me dan como reales, y en ese sentido se me dan como distintas del hecho de que yo las esté aprendiendo, de que yo las esté sintiendo. Entonces, Zubiri, ¿cómo dice que me capto, que me experimento a mí mismo? Pues él habla de que en la conciencia, sí, la conciencia tiene o sea, se puede hablar de conciencia, la conciencia tiene esa característica del darse cuenta de, ¿no? Pero, bueno, y él hace varias distinciones, pero el darse cuenta de es la intencionalidad, y eso está muy bien, pero eso le pertenece al logos. Pero hay un nivel más radical donde la conciencia es simplemente lo que él llama actualidad común. Él dice, me está dado, o sea, en la actualización de cualquier cosa, pongamos, y podemos simplificarla en ese sentido de un color negro, pues en la actualización de esa cosa negra, o de esa nota negra de color, aparte de esa nota negra de color, está también el acto de sentir ese color. Y lo que sucede es que tanto la cosa negra, o la pluma si quieren, como el acto sería entonces percibir la pluma, son ambos reales. Es un acto real de percibir o de sentir, y es una cosa o una simple nota real que es sentida, pero que es sentida como radicalmente otra del hecho que yo la esté sintiendo, ¿no? Pero ambos, la cosa y el acto, son reales, y entonces hay lo que Zubiri llama una actualidad común. Es decir, es la actualidad del acto y la actualidad de la cosa. La actualidad del acto de sentir, podemos decir acto intelectivo, porque ya sabemos que el sentir realidad es ya intelección, es la actualidad del acto de sentir y de la cosa. Y entonces, digamos, ambos tienen actualidad, de tal modo que el co de la conciencia sería una coactualidad en su estrato más radical. Después hay el darse cuenta y todo lo que se quiera. Pero en el estrato más radical es esa coactualidad, ¿no?, del acto y de la cosa, porque ambos son reales. Bueno, si tenemos tiempo volveremos sobre eso, pero veis aquí hay distintos intentos. Yo creo que hay una complementariedad muy interesante. Es decir, Henri nos dice, bueno, sí, la intencionalidad no lo es todo, sino que hay un nivel más radical que es el de la vida, que es el del sentir. Pero Henri dice, claro, ese nivel del sentir no tiene objetividad, no tiene intencionalidad, y entonces, en cierto modo, es cerrado, es una autoafección, es la vida que es como coextensiva consigo misma. Y Zubiri diría no, porque sí, esos actos de sentir elementales y todos los actos que integran nuestra vida, aunque no tengan intencionalidad o aunque no se agoten en la intencionalidad, sin embargo tienen realidad. Y por lo tanto estoy siempre en el mundo. Para Zubiri el mundo es la realidad en su apertura, ¿no? Bueno, pues hay mundanidad, incluso en mis dolores más recónditos, acontecen como reales, ¿no? Y por lo tanto acontecen mundanamente, acontecen en el mundo. Bueno, esto lo vamos a recuperar después, pero pero era importante mencionarlo. Otra cosa que también hay que terminológicamente aclarar es, hemos estado usando la palabra constitución, ¿no?
Pero la Constitución puede tener varios niveles. Hay el nivel que podemos decir la Constitución, este organismo tiene esta Constitución. Bueno, la Constitución, pues, que es en el sentido como lo usa Zubiri, es la Constitución en el sentido digamos, de cómo las notas se estructuran entre sí, ¿no? Y constituyen algo, ¿no? Y, bueno, ahí no entra la conciencia, ahí no entra, eso sería la Constitución en el objeto real, que está constituido, digamos, como una sustantividad, por ejemplo, ¿no? Ese nivel que a Zubiri le interesa y que juega con él, porque es como otro uso del de la fenomenología, no está en la fenomenología de Husserl. Pero sí se puede hablar de que hay una Constitución en el sentido de una, digamos, unidad de las notas que se constituyen precisamente como una sustantividad. Bien, pero en Husserl habría otros dos sentidos de constitución. Uno es lo que hemos estado describiendo, lo que hace la intencionalidad, que es que constituye pues, una pluma, constituye un libro, es esa labor, digamos, de la constitución como una síntesis objetiva, ¿no? Pero habría otro nivel más radical que sería el nivel de la génesis. Y el nivel de la génesis es que hay un proceso, ¿no?, por el cual, digamos, se ha llegado, ¿no? Se ha llegado hasta esa constitución. Es un proceso por el cual el sentido del objeto se forma y se transforma en el curso de la experiencia, ¿eh? Y ahí entonces estamos hablando casi a veces, al hablar de esta manera, de ese proceso que se constituye en el curso de la experiencia, pues claro, estamos hablando de algo que se desarrolla en el tiempo, ¿no? Y que no es simplemente la pluma que se constituye ahora, sino que es cómo he llegado hasta ahí, ¿no? A veces Husserl habla de fundación. Bueno, y esas génesis pues pueden ser activas, ¿no?, que envuelve como la participación del sujeto constituyendo algo en un proceso, pero también hay un substrato siempre de pasividad, ¿no?, de las cosas que hemos recibido ya como acabadas y a partir de las cuales hemos llegado a constituir algo, ¿no? Bueno, digo eso porque esto también tiene su relevancia cuando hablemos de la intersubjetividad, ¿no? La intersubjetividad está en la obra de Husserl desde el principio, pero es verdad que queda muchas veces en inéditos. No se conoce, apenas hay tratamientos, aparece a veces en ideas, pero digamos, el tratamiento más acabado de la intersubjetividad lo tenemos, pues eso, en las meditaciones cartesianas, que pertenecen casi a la última época. Sí, a la última época, es del Husserl ya emérito, ¿no?, que va a dar esas conferencias en París y me parece que en el 29, y entonces en el 31 se publica, o sea, él las elabora después de haber estado en París y las elabora en alemán y se traducen al francés, y Levinas me parece que lo traduce al francés y se publica en francés. Pero Husserl no lo quiere publicar el original alemán. Y porque quiere seguir trabajando sobre él. A veces se especula si, por ejemplo, Gauss, cuando tuvo que abandonar Madrid, bueno, pues perdió por eso en el Fondo de Cultura al principio solo estaban las 4 primeras meditaciones cartesianas, la quinta no estaba, después se hicieron una traducción y la incorporaron, ¿no? Pero no estaba la quinta porque Gauss la perdió en su salida precipitada de Madrid, o se la dejó en Madrid o algo así, y a veces se ha especulado si esa quinta meditación que Husserl se la había dado a Ortega y Ortega se la había dado a Gauss, pues podía ser distinta de la que sirvió después antes para la traducción francesa y después para el volumen primero de Husserliana, de las obras completas de Husserl. El primer volumen son las meditaciones cartesianas. Es decir, había ese interés de que si, como Husserl estaba trabajando en eso, y estaba trabajando en eso después del 31, que era cuando se había publicado la traducción francesa, pues tal vez ahí se veían correcciones y diferencias, porque lo que sí está claro es que Husserl siguió trabajando en eso después del 31, pues hasta el final de su vida, y nunca estuvo satisfecho
con la presentación de la fenomenología que está en las meditaciones cartesianas. Por varios motivos, ¿no? Uno, pues esto mismo de lo que estamos hablando, es decir, que la intersubjetividad se siguió pensando y cambia significativamente en algunos aspectos después del año 31. Y ya hablamos un poco de eso en los días anteriores y hoy pues diremos un poco más, ¿no? Entonces, en fin, es un lugar en el que hay cambio, pero también, si tenemos aquí bueno, esta edición es una edición simpática porque tiene las dos obras, las Cartesianische Meditationen y Crisis, las meditaciones cartesianas y Crisis. Si comparamos las meditaciones cartesianas con Crisis, pues también hay una diferencia importante en el modo como se plantea la misma reducción, la misma reconducción al mundo de la vida. En las meditaciones cartesianas, pues el mismo título lo dice, eso se hace al modo de Descartes, o de alguna manera al modo de Descartes, y me dejan en el yo. Mientras que en Crisis hay esa vía que llamamos histórica, o también a partir de las ciencias o de la crítica del fondo que ha quedado no tematizado de la ciencia, y hay otra vía que Husserl llama psicológica, se suele llamar psicológica, es decir, hay otras vías a la reducción que no son la cartesiana y que tienen precisamente el énfasis de que en lugar de dejarme en el yo, me dejan en la intersubjetividad. Y esto pues también es un cambio importante para el mismo Husserl, ¿no? Digamos, para la misma comprensión de la vida de la obra de Husserl. Yo creo que a Husserl se le entiende mejor si se comienza a leer su obra por Crisis, por la crisis de las ciencias europeas, por esa obra, digamos, que parcialmente publicó en vida en el año 36 y ya la última parte pues, se publicó póstumamente. Pero es que las meditaciones cartesianas, bueno, se publicaron en vida, pero de una manera que no fue con la plena satisfacción de Husserl porque no las quiso publicar en alemán. Y a pesar que después se pusieron como el primer volumen de las husserliana, de las obras completas de Husserl, pues tal vez no necesariamente son el mejor acceso a la fenomenología. Pero vamos a ello, porque yo creo que entonces una manera de entender este asunto de la intersubjetividad en la fenomenología de Husserl y de los que vienen después de Husserl, pues podría ser precisamente ir a empezar por el planteamiento de las meditaciones cartesianas, porque es el planteamiento, si se quiere, más, no sé, como extenso de la intersubjetividad en la obra de Husserl y, bueno, es de una época relativamente tardía, ¿no? Es del año 31, pongamos. Pero después ver cuáles son las dificultades y las dificultades que encuentran otros autores y las dificultades que encuentra el mismo Husserl y en qué medida la obra posterior de Husserl y de otros autores, como dijimos, puede ayudarnos a aclarar, a entender mejor este asunto de la llamada intersubjetividad, ¿no? Entonces, haríamos eso. Empezaríamos por una especie de resumen, de recordatorio de cómo se plantea la intersubjetividad en las meditaciones cartesianas. Y, digamos, lo primero sería decir, Husserl de alguna manera lo que quiere hacer es eso, una génesis para entender algo que ya está sucediendo. Es decir, que vivimos en un mundo que es un mundo intersubjetivamente constituido, que vivimos en un mundo que es un mundo en común, donde esto es vaso no solo para mí, es vaso para todos nosotros. Vivimos en un mundo de objetividades que son intersubjetivas. Y entonces no se trata tanto, como a veces se plantea en la obra de Husserl, tal vez por ese contexto cartesiano de las meditaciones cartesianas o de otros momentos en los que Husserl se expresa muy cartesianamente, no se trata tanto como de llegar del yo al nosotros, sino se trata más bien de aclarar de cómo hemos llegado, porque ya estamos. No se trata entonces eso, de alcanzar, sino de explicar. Decíamos el otro día que Husserl llama a la fenomenología alguna vez una hermenéutica de la vida de conciencia,
Bueno, pues se trata de hacer esa hermenéutica, de cómo hemos llegado, de interpretar cómo hemos llegado a algo en lo que ya estamos. ¿Y en qué es lo que estamos? Estamos en un mundo que es un mundo, en cierto modo, para todos, es decir, que está abierto a todos, que no es mi mundo simplemente, ¿no? Vivimos pues este vaso de agua como algo que, bueno, tal vez me lo han puesto a mí, pero podría venir cualquiera a cogerlo, ¿no? Y a beber agua. Es un mundo que está ahí abierto a todos, no es solo mi mundo, es un mundo colectivo, un mundo, digamos, para cualquiera, dice Husserl, ¿no? Vale. Entonces, ese sería el punto de partida. ¿Cómo entiendo, cómo explico que es un mundo para cualquiera, ¿no? Y con eso también tocamos lo que decíamos estos días, que había tres sentidos de realidad en Husserl. Uno era la realidad como posición de algo que está ahí fuera, como el sentido que le doy a las cosas de estar fuera, como posición, como creencia, que es lo que se pone entre paréntesis. Segundo, la realidad, que Husserl no lo suele llamar así, pero es el que las cosas se me dan en persona, se me dan como esa leibhafte Selbstheit, ¿no? Como esa mismidad corpórea, ¿no? Se me dan, bueno, pues sí, se puede traducir. Los traductores ponen muchas veces en persona, ¿no? Y Husserl alguna vez lo dice así en latín, in persona, se me dan, y es donde arrancaría esa reflexión de Heidegger y de Zubiri sobre la realidad como algo dado en la experiencia. Pero tercero, estamos ahora hablando de la realidad en otro sentido, es el mundo constituido como real intersubjetivamente, ¿no? Es la realidad como el resultado de la constitución. Y ahí se juega, digamos, y eso es importante para entender a Husserl, ahí se juega, digamos, la culminación de lo que es la reducción fenomenológica. ¿Por qué? Porque la reducción fenomenológica, uno de sus objetivos no era perder el mundo, y nos ha salido un poco esto ya, no era perder el mundo, no era quedarme con la nada, no era separarme del mundo, no era destruir el mundo, negar el mundo, sino que era más bien conquistarlo. Porque, digamos, en la primera obra importante de Husserl, en las investigaciones lógicas, lo que está en mi experiencia, los objetos que son término de mis vivencias, son, digamos, representaciones de la realidad que está ahí fuera, ¿no? Serían eso, como representaciones que me remiten a una realidad que está fuera de mí. Entonces, cuando en la reconducción pongo entre paréntesis la realidad que está fuera de mí, ¿con qué me quedo? Me quedo con el mundo entero, pero como objeto de experiencia. En lugar de quedarme con representaciones del mundo, me quedo con mi experiencia del mundo entero en sus distintas manifestaciones, en sus distintos modos de darse y de aparecer. Entonces, digamos que de alguna manera la reconducción lo que quiere es digamos, ganar el mundo, no en sí, pero sí como término de la experiencia, y eliminar la idea, digamos, de que las cosas son puras representaciones de otra cosa que está ahí fuera, como meros signos de algo que está ahí fuera. Por eso, claro, también decíamos el otro día que cuando Zubiri habla de la realidad como algo que está en la aprehensión, precisamente está haciendo eso, está haciendo una reducción radical, porque nos está diciendo eso, que lo que está en mi experiencia no son representaciones de otra cosa, son ya realidad. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la intersubjetividad? Bueno, en la intersubjetividad, mientras haya un mundo, digamos, que es el mundo mío y otro es el mundo tuyo y otro es el mundo del otro, esos distintos mundos son representaciones distintas entre sí y, por lo tanto, son representaciones, no hemos ganado el mundo. Solamente cuando ese mundo lo entendemos como algo que ha sido constituido intersubjetivamente, solo cuando alcanzamos, cuando nos ponemos en ese nivel de la intersubjetividad en el que ya estamos, entonces el mundo no es una representación mía,
sino que es un mundo, como si se quiere, representación de todos, pero en la reducción, en la reconducción, es un mundo que no es representación, es un mundo que se identifica en el infinito, claro, en el infinito del conocimiento del mismo, etc., se identifica con aquello que habíamos puesto inicialmente entre paréntesis. Entonces, es el tercer sentido de realidad. La realidad no como las cosas, digamos, que se me dan, digámoslo así, ya como Zubiri. Selbstheit dice... Leibhaft, dice Husserl, pero en propio. Bueno, sí, pero para eliminar la representación tenemos que estar en una perspectiva intersubjetiva, porque si estamos en una perspectiva individual o una pluralidad de perspectivas individuales, pues lo que tenemos son representaciones. Y en cambio, cuando nos situamos en esa perspectiva de la intersubjetividad a la que se ha reconducido la experiencia, no tenemos entonces más que, por así decirlo, un solo mundo, un mundo constituido para todos, ¿no? O por todos, como un resultado intersubjetivo. Y entonces es en lo que estamos, es el punto de partida. Estamos en ese mundo que es un mundo para todos. Estamos en ese mundo donde el vaso no es solo vaso para mí, es vaso para todos nosotros. O sea, se trata más bien de entender cómo hemos llegado ahí, cómo llegamos a ese mundo constituido en común, ¿no? Entonces, bueno, pues sería, lo que hace Husserl es decir, bueno, pues entonces hagamos un procedimiento que es artificial, es para reconstruir cómo hemos llegado ahí, ¿no? Para reconstituir, podríamos decir, cómo hemos llegado hasta ahí. Entonces, hagamos un primer momento que es, prescindimos de los demás y me quedo solo con el mundo para mí. Es una reducción a lo mío propio, al mundo tal como se da para mí, ¿eh? Pero veis, es un paso atrás respecto a aquello en lo que ya estamos, que es un mundo que se me da como para cualquiera, ¿no? Pero doy un paso atrás para decir cómo he llegado hasta ahí, pues me empiezo reduciéndolo, es otra vez la palabra reducción, pero es una reducción, digamos, ahora sí que una reducción, si se quiere, subjetiva, una reducción al punto de vista individual de cómo es mi mundo, para mí prescindiendo de todo lo que venga de los otros y prescindiendo de toda experiencia de los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo es el mundo para mí? Bueno, ese es el primer paso. Segundo paso, en ese mundo que lo he reducido a cómo se me da a mí, aparece el otro, ¿no? Aparece la otra persona, ¿no? Y entonces, esa otra persona, de entrada, se me da así, Leibhaft, se me da un cuerpo, ¿no? Me aparece un cuerpo. Y se me aparece un cuerpo que, de entrada, no tengo acceso a sus vivencias, tal como tengo, sí, acceso a las mías. Es un cuerpo que, sí, que no tengo. Porque, bueno, y esto es muy importante, porque si tuviera acceso a sus vivencias, no sería otro cuerpo, sería el mío. Yo tengo de mi cuerpo esa experiencia del intracuerpo, un cuerpo vivido por mí. En cambio, del cuerpo del otro, bueno, es esa diferencia que se suele mencionar entre Leib, mi cuerpo vivido, mi intracuerpo, como se quiera traducir, Leib en alemán, y Körper, que es la palabra de origen latino, que es el cuerpo como algo objetivo. Y precisamente son distintos. Hombre, de mi Leib puedo también decir, pues lo veo desde fuera, pero lo veo sobre todo primeramente como un cuerpo vivido por mí. Y en cambio el cuerpo del otro es un cuerpo que se me da sin sus vivencias. Y entonces, en la medida que se me da sin sus vivencias, es muy importante porque precisamente es otro. Es decir, la alteridad del otro queda respetada precisamente porque no tengo sus vivencias, porque no soy yo. Y sin embargo, el otro cuerpo lo percibo de alguna manera como un cuerpo, sin embargo, que es un cuerpo humano, es un cuerpo, sé que hay unas vivencias, no es un cadáver, se me da como un cuerpo vivo también, pero no es mi cuerpo, es el cuerpo de otras vivencias a las que no tengo acceso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues que hay lo que hemos mencionado ya, una apresentación. Se me da una presentación, decíamos, bueno, yo miro ese mueble, solo veo dos caras, pero se me apresentan hay otras dos caras que no están en mi experiencia, o veo dos patas de la silla, pero apercibo que tiene otras dos, ¿no? Entonces, esto sería lo que sucede también con el cuerpo del otro,
que no se me dan sus vivencias, pero lo apercibo como un cuerpo que tiene vivencias, lo apercibo como un cuerpo de otro. Y esto es muy importante, no es un razonamiento, no es que haga un razonamiento, es algo que se me da inmediatamente. Veo el cuerpo y lo veo como un cuerpo que tiene vivencias, pero que no son las vivencias mías. Lo veo como un cuerpo vivo, pero no solo como un Körper, sino como un cuerpo vivo, no solo como Körper, sino como Leib, pero un Leib que no es el mío, que tiene unas vivencias a las que no tengo acceso. No se trata de un razonamiento. Tampoco se trata del término que se usó mucho en la fenomenología, pero que va perdiendo importancia, porque es un término equívoco que había tomado la fenomenología de autores previos, que es el término de la empatía, o la empatía, o la endopatía, o como quiera que se traduzca, porque se ha traducido de muchas maneras, pero es la Einfühlung, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ese término sugiere como que hay una especie de proyección, porque Einfühlen, literalmente en alemán, lo que da a entender es que yo introduzco, Einfühlen, introduzco el sentir mío, lo proyecto y lo introduzco en el sentir del otro. Y no es una Einfühlung técnicamente, ¿no? Edith Stein, que había sido la ayudante, ¿no?, la asistente de Husserl, había hecho su tesis sobre la Einfühlung y durante un tiempo era lo que se tenía sobre la Einfühlung en Husserl y el diálogo que ahí había con Scheller y todo eso. Pero claro, en el último Husserl no es, dice que es un término muy equívoco, ¿no? Ziemlich schlecht, bastante malo, dice, ¿no? Porque eso, es como que yo estuviera proyectando en el otro. No, no es esto, no es ni un razonamiento ni una proyección. Es, nos dice, una aprehensión analogizante, pero por parificación. Es decir, de alguna manera se parifica, se hace un par de mi cuerpo, del que tengo experiencia directa de mis propias vivencias, y de ese otro cuerpo que se me da como que por parificación se me da como un cuerpo vivo del cual no tengo vivencias. Es una parificación, digamos, donde hay una unidad, pero una unidad de semejanza. No es identidad, no se me da como idéntico al mío, se me da como semejante. Pero hay una especie de contagio intencional entre mi cuerpo y el otro. Y esto es lo que Husserl llama una parificación. Y entonces es algo, ya digo, igual que yo percibo que este mueble tiene 4 lados, al que no estoy viendo los 4, también percibo ese cuerpo vivo inmediatamente, como un cuerpo vivo que no es mi cuerpo vivo. Pero reconstruyendo por qué, pues es porque ese Körper, por parificación, por semejanza, por analogía, que no es identidad, digamos, se parifica con el mío en una unidad de semejanza donde se da un contagio entre mi cuerpo y el cuerpo del otro. Pero sigue siendo otro. O sea, es una parificación que no es identificación, sigue siendo otro. ¿Y por qué sigue siendo otro? Porque no tengo acceso directo a las vivencias del otro cuerpo, sino que es un acceso como el que tengo, podemos decirlo así, a los lados que no veo. Es un acceso indirecto, aunque se da de una manera inmediata, no es un razonamiento. Bueno, esto en gran medida se parece, Husserl dice, a lo que sucede en el recuerdo. O sea, yo puedo recordar, bueno, y sería como un paso... ¿qué pasa? O sea, cuando yo recuerdo algo que sucedió ayer, eso que sucedió ayer lo vivo como una hora que pasó ayer, pero digamos, recuerdo lo que sucedió antes de ese ahora y lo que sucedió después, porque hay un punto ahora donde está situado mi recuerdo, ¿no? Bueno, pues esto, de alguna manera, también lo hago con el otro. El otro lo percibo también, y eso es lo que Husserl llama una presentificación, así traducen el Vergegenständigung, que no es una actualización, es una reactualización, bueno, pero no sería lo que en Zubiri se habla de reactualización, sería que represento, recuerdo, cuando estoy recordando algo que me pasó ayer, eso que lo estoy recordando lo estoy viviendo como una hora, pero como una hora pasada. Bueno, pues eso que pasa con el tiempo también sucede de alguna manera con el espacio. Yo tengo la posibilidad de ponerme en el lugar que está esa otra persona. Es como lo he percibido,
como un cuerpo vivo, de alguna manera me puedo poner en el lugar que está esa otra persona. Y, digamos, tengo la incluso si no hubiera una persona, pues yo podría decir cómo se vería este salón desde aquella puerta, ¿no? Bueno, pues si hay una persona en aquella puerta, puedo de alguna manera situarme, ponerme en su lugar y ver todo lo que hay aquí, incluso a mí mismo, desde ese punto de vista. Es decir, dicho de otra manera, yo sé, cuando se produce esta parificación, yo sé que el otro, igual que en el pasado, aquí ese punto de ayer, del pasado, se convierte en una hora, pues también ese punto donde está el otro se convierte, lo puedo vivir como el centro, sé que es el centro desde el cual se está viendo el mundo. Tengo la posibilidad, dicho de otra manera, tengo la posibilidad de ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Tengo la posibilidad de ver el mundo como el otro lo vería, ¿no? Bueno, y entonces, digamos, esto no es una experiencia inmediata, esto es la génesis. Es decir, cuando se me da el otro, con las vivencias del otro, con el otro que está teniendo vivencias, se me da, de alguna manera, una perspectiva del mundo donde se introducen el mundo también para el otro, ¿no? Claro, aquí vienen una serie de dificultades que no tenemos mucho tiempo para tratar ahora, pero, por ejemplo, claro, se dice, bueno, es totalmente distinta mi experiencia de mi cuerpo que la experiencia del cuerpo del otro. Se dice a veces como una objeción a Husserl. Pero Husserl diría, sí, claro, y es muy importante que sea distinta, porque si no se me daría como si fuera mi propio cuerpo. No, se me da como algo distinto. Hay un momento de distinción, pero eso no quita que haya también un momento de analogía, ¿no? No es, el cuerpo se me da como un centro de actuaciones, es algo práctico, no es un razonamiento teórico, sería otra cosa que también es importante aclarar. O sea, el allí del otro se me da como que para el otro es un aquí. Igual que la hora, lo que pasó ayer, lo recuerdo como que fuera una hora, pero situado ya en el ayer, situado en el pasado, ¿no? Es este ponerme en el lugar del otro, ¿no? Es una especie de emparejamiento donde hay una semejanza, pero no una identidad, porque precisamente se trata de otro, no de mí mismo. Y entonces, claro, a lo que se llega digamos, por este proceso es a decir, claro, esta es la razón de que yo pueda vivir este mundo como un mundo para otros, ¿eh? Esta capacidad que tengo de ponerme, es decir, mi yo tenía un mundo y el yo de aquella persona que está ahí atrás tiene otro mundo, pero resulta que es el mismo mundo. No es, o sea, lo experimento como el mundo vivido por otro, pero que es mi mismo mundo visto desde otra perspectiva, ¿no? Pero estamos hablando, es decir, el mundo del otro y el mundo mío se recubren, ¿no? Y esto es lo que lleva precisamente a esa experiencia de la cual hemos dicho, o lo que Husserl nos ha dicho es cuál podría ser la síntesis, perdón, la génesis. Es decir, cómo se ha llegado hasta ahí. Es una reconstrucción de algo en lo que ya estábamos, que era que vivimos este mundo como un mundo colectivo, ¿no? Esto es lo principal, es decir, se ha sobrepuesto la capa que viene de la experiencia del otro con la capa que viene de mi propia experiencia, como que es un mismo mundo. Y esta sería la razón de la que tenemos un mundo compartido, un mundo que Husserl a veces lo expresa así, como un mundo para cualquiera, ¿no? Esto es lo principal, ¿no? Añadir algunas precisiones, después veremos las dificultades y las posibles contribuciones de Husserl y de otros autores a aclarar esas dificultades. Primero, esto nos da como un grado básico que es este del que hemos hablado, que es un mundo para cualquiera, ¿no? Es el mundo que aparece como un mundo para cualquiera. Esto, básicamente, la experiencia que estamos poniendo es entre humanos, claro. El cuerpo que se me da es el cuerpo humano. Pero Husserl dice, habría variaciones anómalas, pues por ejemplo con un animal, etcétera, pero bueno, es más difícil, pero en fin, no se excluye ese tipo de variaciones, porque los animales de alguna manera comparten el mundo. Bueno, pero lo importante es decir, es este grado básico
este grado básico de que el mundo aparece como un mundo para cualquiera. Pero luego, por supuesto, hay grados superiores, es decir, se crean culturas, se crea el mundo de los chinos, se crea el mundo... son mundos distintos, culturas distintas que tienen ya sus propias perspectivas, ¿no? y que son ajenos, donde es posible, digamos, el no compartir el mismo mundo cuando estamos hablando ya de mundos culturales. Pero, claro, el énfasis de Husserl es que hay un grado básico que es para todos porque se da a este nivel perceptivo y no a un nivel, pues, de interpretación cultural. Y eso lleva a que, aunque son digamos, las comunidades de orden superior, pero esas comunidades de orden superior, es decir, que son más complejas, son culturas diferenciadas, se basan sobre este estrato básico que es el mundo compartido por todos. Y entonces, precisamente porque se basan en este estrato básico, que es el mundo para cualquiera, eso significa que no están nunca totalmente cerradas esos mundos culturales. De alguna manera pueden ser accesibles, porque tienen un fundamento, una base común, ¿no?, sobre la cual se edifican las distintas culturas. Y caben posibilidades de entendimiento no solo entre los individuos, sino también entre las culturas, ¿no? Eso que se observa en la historia, ¿no?, como pues, la cultura judía y la cultura griega, pues hay lugares, digamos, no solo de entendimiento entre los individuos, sino también entre las culturas, ¿no? Bueno, estos son como consecuencias de lo que ha dicho, pero que me parece que es interesante, son observaciones interesantes también para el diálogo intercultural, etc. Bueno, tal vez concluyendo, lo que Husserl nos estaría dando es algo así como una estructura universal de cómo se constituye el mundo como mundo para cualquiera. Sería algo que en la terminología de Husserl es algo como un a priori, es una estructura básica de la intersubjetividad. Segundo, mi yo se me da siempre como un yo que es yo en comunidad con otros. Hemos reconstruido aquello en lo que ya estábamos, que es un yo que está en unidad con otros. Y por lo tanto, también podemos decir, otra consecuencia es que no es imposible que haya dos mundos infinitamente separados, ¿no? Puede haber todas las diferencias que se quiera, pero digamos, esos dos mundos, en la medida que estuvieran habitados, que hubiera presencia humana, serían mundos abiertos a cualquiera, ¿no? Serían siempre un mundo, a pesar de todas las divergencias ulteriores que construyeran las culturas. Bueno, esto es básicamente lo que tenemos en el año 31, en la quinta de las meditaciones. Entonces, lo que voy a mencionar ahora serían dificultades de esto que se pusieron en el contexto de la fenomenología, o correcciones o ampliaciones, y también algunas matizaciones desde el mismo Husserl, y bueno, para tratar de ver ese trabajo colectivo de la fenomenología. Una objeción muy típica que se repite una y otra vez es, bueno, este es un mundo... es decir, aquí no se ha salido del solipsismo, se dice. Claro, yo creo que Husserl en realidad no quería salir del solipsismo, quería explicar cómo el mundo en el que estamos es un mundo intersubjetivo. Pero bueno, a veces no sale del subjetivismo porque es la constitución de los otros. Sí, como Husserl usa mucho esa terminología, al final, como mónadas, en el sentido de la filosofía de Leibniz, donde las mónadas están coordinadas, es decir, son otros, pero son otros que están constituyendo el mismo mundo, pero todo ese proceso de los otros constituyendo el mismo mundo se ha constituido en mí. Entonces, sería una intersubjetividad constituida en mi subjetividad. He hecho esta experiencia, pero he hecho esta reconstrucción, pero es la intersubjetividad tal como yo la he reconstruido. Es un mundo para nosotros en mí, ¿no? Entonces, esa es un tipo de objeciones. Sigue habiendo una prioridad del yo mío, del yo propio que lleva a cabo este proceso. Segundo, bueno, tal vez menos importante, pero algunos autores dicen, bueno, el ponerse ahí en el lugar de otro, eso es pura imaginación,
convertir el allí del otro en un centro, eso es imaginación. Yo creo que no es una imaginación, no es una fantasía, sino que es algo que está impuesto por mi experiencia del otro. Al experimentar al otro como otro, inevitablemente lo experimento como un centro que tiene sus vivencias, ¿no? Tercero, tal vez más importante, es Levinas, por ejemplo. Levinas habría dos objeciones importantes. Uno es que la intencionalidad no abarca al otro. Es esto del rostro del otro, ¿no? El rostro del otro es este problema que hemos dicho, que la intencionalidad tiene algo de objetivante, ¿no? de que cierra, da sentido a algo, mientras que habría experiencias, bueno, eso ha aparecido después en la fenomenología varias veces, hay experiencias que a veces sean saturadas o lo que sea, bueno, experiencias que de alguna manera rebasan lo que la intencionalidad puede abarcar. No en este caso porque hay un estrato más radical que la intencionalidad, que es lo que nos decía Henry o Zubiri, sino porque la intencionalidad no puede abarcar el rostro del otro, la mirada del otro, digamos, trasciende cualquier mirada intencional que es objetivante, como que no se deja abarcar el otro. Y también, eso sería la parte más negativa, pero también habría que decir, ahí se ve también la influencia, eso no les gusta a los levinasianos, pero la influencia de Heidegger en Levinas, porque eso es en el fondo la crítica que hace Heidegger a la intencionalidad como pura presencia, ¿no? Pura que convierte las cosas en algo que está ahí en presentidad. Y claro, el rostro del otro me lleva más allá de la pura presencia. Bueno, esa es la parte crítica. Pero segundo, hay una parte casi que, digamos, que sobre todo en la última obra de Levinas se ve el parentesco con Husserl, que es que el otro, o sea, que el otro, precisamente porque por esa parificación el otro se me da como un cuerpo vivo, pero no como mi cuerpo vivo, sino como el otro cuerpo vivo, pero es un cuerpo que es centro de un mundo que está allí y que no está aquí, bueno, pues precisamente eso tiene que ver, creo yo, con el tema levinasiano de que yo no solo soy sujeto de, digamos, experiencias, sino que estoy sujeto al otro. Este tema del último Levinas, de cómo soy sujeto para otro, estoy sujeto en el sentido de que estoy sujetado a otro, pues creo que está muy emparentado con esta reflexión de Husserl de que el otro se me da como un centro que tiene un mundo del cual yo soy. Otro tipo de objeciones son las que hace Scheller, ¿no? Las que hace Scheller es... Scheller, bueno, tiene el libro ahí, Esencia y formas de la simpatía y los ídolos del autoconocimiento, donde él lo que trata de decir, bueno, hay simpatía, no es empatía. Claro, Scheller no conoce la última obra de Husserl, ¿no? Es una crítica más a los primeros trabajos de Husserl, se mueve en otro nivel. Pero bueno, sí, su énfasis tiene que ver o sea, por ejemplo, yo capto primero la tristeza del otro y después capto que es un rostro triste. Pero no es que primero capte el rostro triste y de una serie de rasgos de ese rostro diga, pues tiene tristeza, sino que primero capto la tristeza y después puedo pensar que por qué lo he percibido como triste. Claro, esto yo creo que desde lo que nos ha dicho el último Husserl, el Husserl de Meditaciones, tampoco es una crítica tan decisiva, porque Husserl ha estado insistiendo precisamente en que no es un razonamiento, que es una reconstrucción de algo que se me da inmediatamente, ¿no? Pero sí iría la crítica en general de Scheller en decir el punto de partida no tiene por qué ser las vivencias de un sujeto, sino que habría un grado o un nivel de vivencias que tal vez no tienen sujeto. Cuando Scheller pone el ejemplo, bueno, un entusiasmo recorrió las filas del campo de fútbol. ¿Eso fue un sentimiento individual más un sentimiento individual más un sentimiento individual? ¿O es un sentimiento que es colectivo, que no es puramente
individual. Eso es simpatía, ¿no? Padecer con, pathein con. Es sobre lo que trata de llamar la atención Scheler, y lo ve en varios niveles, porque hay, digamos, lo que él llama el sentir unificado, los misterios orgiásticos, ¿no? Los fenómenos de masas, la inopsis, como que se produce una especie de unificación, ¿no? O cuando el padre y la madre ante el cadáver de su hijo están sintiendo los dos lo mismo, es un sentir unificado, ¿no? El que siente la alegría del otro, etc. Bueno, en fin, habría cierto tipo de fenómenos donde pareciera que el sentir está compartido, que no hay un llegar desde el sentir del uno al del otro, sino que se parte ya de un sentir compartido. Bueno, esta sería una crítica más antigua, que tiene algo que ver con la crítica que hace el mismo Michel Henry, del que ya hemos hablado, ¿no? Michel Henry lo que nos dice es esa vida que hemos dicho no es la intencionalidad, es esa vida que está en un nivel anterior a la intencionalidad. Esa vida tiene o puede tener eso, un carácter comunitario. Puede ser una vida en común, es algo parecido a lo de Scheler, ¿no? Hay, digamos, una comunidad de los fenomenólogos. Bueno, pues hay algo que es común, es una unidad de vida. O el niño y la madre, que tal vez todavía no se percibe así como niño, ni a la madre como madre. Es como que hay un nivel anterior a la diferenciación. Lo mismo de la hipnosis que nos mencionaba Scheler, ¿no? En el psicoanálisis, la unidad del analista y el analizado. En el fenómeno erótico, ¿no? Como que el deseo del otro es anterior a la exploración del cuerpo del otro, y no al revés. Es decir, habría un nivel de unificación afectiva anterior a esto de cómo percibo el cuerpo del otro y llego a conocer los sentimientos. ¿Veis? Habría un nivel, como nos decía el mismo Scheler, un nivel de simpatía, de vida en común, sería el modo como habla, de comunidad, ¿no? Que es el modo como habla Michel Henry. Hay una vida que, digamos, que sí, es mía, pero que parece que tiene un fondo común que no es exclusivamente mío, que puedo compartir y comparto con otros, y además ahí es donde Henry pues sitúa también el tema, si se quiere, religioso, ¿no? Es decir, esa vida al final es la vida con mayúscula, etcétera. Sí, Dios es el fondo, ¿no? de esa vida, que después sí, se hace mía, se hace vida de cada uno, pero es un fondo que, digamos, que posibilita que haya una comunidad, que haya comunidades de vida en distintos sentidos, como los ejemplos que hemos puesto. Entonces, vamos a mencionar tal vez algunos elementos de la última obra de Husserl que nos ayudan a matizar tal vez algunos de estos puntos o alguna de estas críticas, y después trataremos de pensar algo más sistemáticamente o de ver eso, ese trabajo colectivo, qué es lo que ha rendido, qué es lo que ha producido, ¿no? O qué es lo que produce. Uno es, el sentido de la intersubjetividad. Ya hemos dicho, no se trata de llegar al mundo, sino de explicar por qué el mundo es un mundo intersubjetivo. Porque se trata de entender algo que ya está dado. No se trata de salir del yo y de llegar al otro, sino que se trata de entender por qué ya estamos en ese mundo que es un mundo para cualquiera. Tanto es así que, por ejemplo, Husserl, así como el Husserl de ideas, que a veces nos lo venden como que es el Husserl definitivo, que todo lo demás son matizaciones a ese libro básico que sería las ideas. Pues Husserl, y ahí, claro, habla de idealismo, todo lo que se quiera. Husserl, a partir de los años 30, no se refiere ya a su filosofía como idealismo. Incluso la llama realismo. En Crisis la llama realismo. Dice que forma más alta de realismo es esta, ¿no? que ver cómo se constituye el mundo objetivo, ¿no? Entonces, eso no es como salgo del yo para llegar a los otros, sino es entender
digamos, eso, cómo es posible un mundo compartido, ya lo hemos dicho, ¿no? Y hasta que no se muestra cómo esto se alcanza, no se logra eso que hemos dicho, el sentido pleno de la reducción, donde el mundo ya no es representación. El mundo es ese mundo, sí, que no conocemos plenamente, pero que estamos en proceso de conocerlo intersubjetivamente. Segundo, Husserl siguió trabajando mucho y esto, claro, es menos conocido. Yo creo que Henry, cuando dice que no es suficiente lo que hay en el último Husserl, posiblemente no lo conoce todo, porque Husserl en textos posteriores también estuvo investigando esos aspectos que podemos llamar instintuales, esos aspectos sensoriales básicos digamos, que son también presupuestos de la intersubjetividad. Y ahí, pues, por ejemplo, o sea, como el otro aparece en la vida sexual, por ejemplo, ¿no? En la vida sexual hay una comunidad instintiva, que es tal vez de otro tipo de la experiencia que hemos descrito ahora, ¿no? Del otro allí, etcétera, ¿no? Habla incluso eso, de la cópula, ¿no? Del tipo de unidad impulsiva que se da a ese nivel, ¿no? Instintual, si se quiere llamar así. Habla del caso de la madre y el hijo. O sea, ejemplos que nos ponía Scheler como crítica a Husserl, Husserl los ha recogido, posiblemente porque conoció las críticas de Scheler y las incorpora en sus reflexiones últimas, sus reflexiones. Hay una primordialidad impulsiva, ¿no? Y hay eso, por ejemplo, una unidad instintiva madre-hijo, donde después sí aparece la distinción. Por cierto, la palabra primordial, que se usa tanto en Zubiri, pues aparece en estos textos, ¿no? La primera empatía, ¿no? Del niño, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso, es decir, no podemos entrar en el detalle, pero decir, Husserl siguió trabajando esos aspectos, digamos, instintivos o primordiales, donde precisamente hay mucho más de fusión, de unidad, de la cual después aparecen las diferencias, ¿no? Después, también Husserl subraya mucho posteriormente que el ser humano vive ya siempre en un horizonte social, no solo por estos aspectos, si se quiere, más instintivos, más primordiales, más sensoriales, sino en general, vive en un horizonte colectivo, ¿no? Social, colectivo. Tercera aclaración, esto del yo. ¿Se parte realmente del yo? Aquí hay que hacer varias matizaciones, porque, claro, se parte del yo, pero también mi yo queda visto desde el punto de vista del yo de los demás. Es decir, que aunque parto del yo, el yo se pone al mismo nivel de los demás, porque, digamos, he partido del yo porque no he partido del yo, he partido del mundo en común, pero lo he reducido al yo para después decir, bueno, pero el yo que tiene ese mundo en realidad es también parte de un mundo que tienen los otros. Y así como yo experimento al otro, el otro me está experimentando a mí. O sea, habría razones para pensar si en Husserl realmente hay, digamos, esta prioridad tan clara del yo, ¿no? Porque todos los yoes quedan situados al mismo nivel. También porque Husserl va distinguiendo cada vez más entre el yo trascendental, que aquí va a ser una intersubjetividad trascendental, que es lo que quiere lograr, y otra cosa es el yo del fenomenólogo que hace la meditación. Claro, pues es el yo, si se quiere, como el yo del físico que hace física, pero no se identifica con aquello de lo que está tratando. Así como el físico trata de átomos, aquí es el yo que hace la meditación trata de algo que no es el yo que hace la meditación, sino que es cualquier yo que queda situado y está ya situado en esa vida intersubjetiva. Y en ese sentido están todos puestos al mismo nivel, ¿no? Yo soy también parte del mundo de los otros, ¿no? Y además, sobre todo, habría que subrayar que ese yo, ese yo del que estamos hablando, es que muchas veces no es precisamente no el yo del fenomenólogo que hace la meditación, sino el yo del que trata la fenomenología, en muchos aspectos no es propiamente un yo, y eso ya lo vimos ayer, es un proto-yo, nos dice Husserl. Es decir, es algo anterior al yo, es algo anterior a las desinencias personales. No es un yo anónimo, es un yo personal, pero es anterior a las diferenciaciones personales. Entonces,
Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se critica a la posición de Husserl de que fuera solipsista, ¿no? Hay un recubrimiento de los yoes. Y en ese sentido, bueno, pues en fin, la reducción por esa... no es... Sí, hay un protagonismo, hay un yo, que es el yo del fenomenólogo que está reflexionando, pero aquello sobre lo que está reflexionando es una comunidad de yoes que están todos situados al mismo nivel. Yo creo que eso es importante observarlo y que se va haciendo claro. Hay un texto que a veces se llama la sexta meditación, que es un texto de Eugen Fink, que Eugen Fink estaba escribiendo bajo la dirección de Husserl, ese Husserl ya anciano, pero que Husserl lo estaba aprobando y que era donde se hace muy clara esta distinción entre el yo del fenomenólogo, pues claro, eso es un yo individual, pero los yoes de los que está hablando son yoes que están todos al mismo nivel y en ese sentido no hay una prioridad de un yo sobre otro, sino que cada uno es yo para los demás, ¿no? Y están todos situados al mismo nivel. Bueno, esto sería tal vez lo principal, lo que podemos decir hasta aquí, pero sobre Husserl, sobre las críticas y sobre cómo no todas las críticas dan en el blanco, pero, o cómo en la última obra de Husserl hay más de lo que hay en la meditación cartesiana y por lo tanto las críticas tienen que ser matizadas, pero también podríamos decir, por ejemplo, la obra de Zubiri, ¿cómo se sitúa en todo esto? Esa sería una pregunta, ¿no? La obra de Zubiri, ¿cómo se sitúa en esto? Bueno, a ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no?, que se pueden tener en cuenta aquí. Una es parecidos y diferencias. El mundo para Zubiri también es un mundo para cualquiera. ¿Por qué? Porque la aprehensión de realidad es la formalidad de realidad de este vaso, la realidad de este vaso, la realidad de esta pluma, la realidad de una persona, la realidad es siempre realidad, es siempre esa alteridad radical que queda así talificada por las cosas concretas, por los contenidos concretos, pero por otro lado es trascendental, es la misma realidad. Y en ese sentido la realidad ya me coloca en el mundo, ¿sí? Me coloca en la misma realidad a la que coloca a todos los demás. El mundo para Zubiri es un mundo abierto. A ver, yo creo que esto de alguna manera hace muy fácil lo que para Husserl es una reconstrucción complicada. Porque claro, desde el punto de vista de la intencionalidad, pues lo que hemos dicho, el vaso de agua para mí los mundos son más bien horizontes, no son mundos, son horizontes de cada subjetividad. Y después lo que tiene que mostrar es, bueno, por qué esos horizontes al final están en un mundo compartido, en un mundo que es abierto, en un mundo que es para cualquiera. Y tiene que lograr esa reconstrucción, esa reconstitución, esa génesis de cómo es un mundo para cualquiera, esa interpretación de por qué ese mundo es mundo para cualquiera, de una manera, digamos que es este proceso que hemos hecho, que es como tratar de ponerme en la perspectiva de cada uno de los demás y ver cómo todos los demás estamos compartiendo el mismo mundo, cómo se está recubriendo el mundo de los otros con el mundo mío. Desde la obra de Zubiri esto es como más fácil, ¿no? Estamos ya en la formalidad de realidad y porque estamos en la formalidad de realidad hay un sustrato de mundo que es la realidad en cuanto a realidad, que es mundo para todos, al menos para todos los humanos. En el caso de Zubiri tal vez sería más difícil meter a los animales, pero que en el caso de Husserl son anomalías, o quien dice a los animales, pues a los robots o lo que sea, ¿no? Eso sería otro tema para tratar, pero en cuanto, al menos en el nivel de humanos, del ser humano inteligente, porque también hay grados de humanidad deteriorados o lo que se quiera, pero en el caso de del ser humano normal, pues estamos todos en la realidad y es mucho más fácil la reconstrucción, ¿no? Y entonces formamos comunidad porque estamos todos en la misma realidad. Yo creo que ese sería un aporte, a ver, que no quita
el valor de lo que hace Husserl, no quita ningún valor como esa reconstrucción de cómo puedo ponerme, cómo es que me pongo, de hecho, en los zapatos de la otra persona. Todo eso tiene un gran valor, ¿eh? O sea, que todo eso tiene un gran valor filosófico, tiene un valor ético, tiene un valor también para el diálogo con las ciencias actuales. Vamos a hablar después un poco de eso. Pero entonces no le quita valor a lo que hace Husserl, eso de cómo es que me pongo en los zapatos del otro, cómo puedo imaginarme, o no es imaginación, cómo puedo, digamos, captar que este mundo se ve también desde allí, y se ve también desde allí, se ve también, o sea, como el allí del otro es un aquí, desde el cual se ve el mundo. Eso tiene un gran valor, pero no es necesario para explicar por qué el mundo es mundo para cualquiera. El mundo, Zubiri dirá, es mundo para cualquiera porque estamos todos en la misma formalidad de realidad. Hay un solo mundo por eso, porque estamos todos en la formalidad de realidad. Es más fácil desde la obra de Zubiri decir no puede haber dos mundos. En cuanto a formalidad de realidad es la misma. Puede haber distintos cosmos o lo que se quiera, distintas culturas o lo que se quiera, pero la formalidad de realidad es siempre la misma. Ya digo, es esto que hemos llamado trabajo colectivo, donde no se excluye, se complementa muchas veces, ¿no? Segundo, hay un tipo de crítica que Zubiri hace a Husserl en los años 50, en los textos de antropología, donde la crítica de Zubiri iría en la línea de decir, bueno, sí, yo tengo experiencia del otro y la experiencia del mundo compartido, todo eso, pero Husserl va en la línea como de que, sí, pero ya los otros se han metido en mi vida, ¿eh? Ya los otros están presentes en mi vida cuando yo me doy cuenta de esto. Es como decir, bueno, el planteamiento de Husserl se mueve en el nivel de la conciencia, del darse cuenta en el nivel de la intencionalidad, pero cuando yo me doy cuenta de los otros y de que compartimos un mundo, etcétera, los otros ya se han metido en mi vida en distintos niveles. El nivel, por ejemplo, de que todos somos ya especie. Hay un nivel específico, biológico, que es la base de todo esto. Formamos una especie, ¿no? Eso Zubiri lo quiere subrayar. Y segundo, quiere subrayar que también pues, en esas interacciones entre el niño y su madre, todo eso, ahí ya los otros han intervenido, bueno, y no solo la madre, sino todo el mundo ha determinado de alguna manera la vida del niño. Y ahí hay frases que también desde el punto de vista de la obra de Zubiri son críticas, están llenos de potencial crítico. Por ejemplo, Zubiri dice, claro, los demás han intervenido en la vida del niño permitiéndole o impidiéndole el acceso a las cosas. O sea, en ese trato con las cosas, los demás están interviniendo. Es decir, frente a una cierta ingenuidad del planteamiento de Husserl, que dice el mundo es mundo para cualquiera, y a cierto nivel es verdad, que el mundo es mundo para cualquiera, que el vaso es vaso para todos. Pero el vaso es mío. Es mío. O sea, ese mundo está apropiado. Y el niño se encuentra con un mundo, o sea, me lo han puesto para mí, digamos, no lo vayan a beber ustedes. No, ese mundo está ya apropiado, el niño ya entra en un mundo donde se le ha permitido o se le ha impedido el acceso a las cosas. Entonces, cuando se llega a ese nivel de la conciencia, han sucedido cosas anteriores. Y eso yo creo que esos escritos de Zubiri de los años 50 son interesantes también desde este punto de vista. El para cualquiera es verdad, en cierto sentido, el para cualquiera es verdad porque la formalidad de realidad es abierta, pero por otro lado ha habido ya unos procesos de apropiación de ese mundo y hay unas bases específicas, ¿no? Biológicas, de que haya sociedad, ¿no? De que haya comunidad, que no están tan tematizadas en otros autores. Pero sí es verdad, y habría que decirlo, que el último Husserl sí hubo en él ese intento de tematizar esos aspectos, si se quiere, sensoriales, instintivos de las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones sexuales, las relaciones madre-hijo, etc., ¿no? Eso aparece en el último Husserl, no se puede decir que no esté. Y tercer nivel, donde tal vez hay también una contribución de Zubiri es, bueno, lo que él llama los modos de experiencia en su obra sobre la inteligencia y razón. En su obra sobre inteligencia y razón, claro, la razón es ese intento de ir a la realidad más allá
de lo que está dado en mi campo de realidad, entonces yo postulo lo que las cosas podrían ser y después de alguna manera experimento aquello que he postulado. Y puedo experimentarlo de varias maneras. Una manera de experimentarlo es el experimento científico, ¿no? Donde obligo a esa realidad profunda, pongamos que he postulado pues, que el sonido es un movimiento elástico del medio aéreo, lo que sea, bueno, pues después tengo que comprobarlo y le fuerzo a ese medio a mostrar eso que he postulado. Vale, eso es el experimento científico, es un modo de experiencia, pero hay otros. Entonces, otro es el propio de las realidades matemáticas, de la postulación, cómo se experimenta lo postulado, pero lo que nos interesa aquí es que de esos 4 modos de experiencia, hay 2 que corresponden más a las ciencias en general o a la matemática, pero hay otros 2 que es lo que Zubiri llama la experiencia como compenetración. La experiencia como compenetración y uno último, que es lo que Zubiri llama la experiencia de mí mismo. Y que desde el punto de vista de la razón, todos estarían en el mismo nivel. Es como la razón ha postulado algo sobre lo que es la realidad más allá de mi experiencia y como la razón después experimenta lo postulado, ¿no? Ya en el experimento, sino en la compenetración, ¿no? Por ejemplo, con nosotros se trata de compenetración. Naturalmente, dice, no se trata de una penetración física, ¿no? Claro, la palabra penetrar viene del mundo sexual y todo eso, no se trata de eso. Pero sí de estar compenetrado con aquello de que se hace la experiencia. Es lo que se expresa al decir, por ejemplo, que una persona ve por los ojos de otra. Es una especie de perijóresis. Perijóresis es del lenguaje trinitario, el lenguaje teológico trinitario, de que las 3 personas se perijorein, se interpenetran, circuncisión, ¿no? Hay esa interpenetración de las personas. Es una especie de perijóresis, pero no de realidad, sí de modos de actuar, de conducirse. Difícil operación. Siempre se corre el riesgo de proyectar sobre lo experienciado la índole misma del experienciador. Pero como quiera que sea, es un auténtico modo de intelección racional, un auténtico modo de probación física de realidad. La compenetración es un riguroso modo de experiencia. No es ciertamente experimento, pero sin excluir el experimento, la compenetración actualiza mundanamente lo real en la intelección del experienciador. No hay mejor conocimiento de una persona que el que se logra estando compenetrado con ella. Y esto se extiende a todas las dimensiones de la vida, entonces empieza a hablar de las experiencias históricas, incluso religiosas, etc. Pero la compenetración. Esto, bueno, no tiene tanta novedad respecto a lo que nos ha dicho Husserl, es ver el mundo por los ojos del otro, es ponerme en los zapatos del otro, es hacerlo de una manera práctica, son modos de actuar y de conducirse, de compenetrarse prácticamente con la otra persona. Eso nos lo decía Husserl también, ese ponerme en el lugar del otro es algo práctico. Tal vez la aportación aquí de Zubiri más importante es decir, esto está en el nivel de la razón. O sea, sería como decirnos, todas estas cosas de las que nos ha hablado Husserl es una génesis, nos dice Husserl, es una reconstrucción, y por esa reconstrucción está en el nivel de la razón. Y por lo tanto, tal vez, en cuanto a reconstrucción, no en lo que tiene de experiencia inmediata, pero en lo que tiene de que experimento al otro como otro, pero en lo que tiene de reconstrucción de por qué ha llegado a ser así, pues pertenecería al nivel de la razón. Porque es reconstrucción de una génesis. Y la otra aportación de Zubiri es que en esos 4 modos de experiencia, 2 tienen que ver más con las ciencias, uno es la compenetración y el otro, el cuarto, es la experiencia de mí mismo. Y entonces aquí Zubiri empieza a hablar de cómo me conozco a mí mismo. Y aquí sí se ve la crítica de Scheller a los ídolos del autoconocimiento, aquello de que hablábamos ayer, que eso de que hay una especie de perspicuidad, ¿no? de autotransparencia, de que uno se conoce a sí mismo y que el problema es conocer el mundo, pues es falso. Así como hay una tarea racional de conocer el mundo,
por ejemplo, la ciencia que hace experimentos, hay una tarea de conocer al otro, la compenetración, que es también una tarea racional, y hay una tarea racional de conocerse a sí mismo, que es, bueno, pues la tarea de toda la vida, de irse conociendo a uno mismo, y eso también es racionalidad, y se mueven todos al mismo nivel. Y entonces, de nuevo, no estamos partiendo de un sujeto que se autoconoce para llegar al otro, sino que estamos ya siempre situados en un plano, o sea, estamos en un plano elemental, que es el plano de la experiencia inmediata y directa, y que a partir de esa experiencia inmediata es una tarea conocernos tanto al otro como a uno mismo, como las profundidades del universo, ¿no? Es el ejercicio siempre abierto, nunca acabado, de la razón. Yo creo que esas serían las contribuciones o las matizaciones más importantes de Zubiri, que no son, como hemos dicho, incompatibles y que en algunos casos hacen más fácil el comprender esa apertura del mundo para todos. Muy bien, pues son las 6, entonces tendríamos... ¿Cómo es? Bueno, nos lo dice el maestro de ceremonias, ¿no? Volvemos a las 7, ¿no?